¿Cómo están, estimados estudiantes? Tengan ustedes saludos cordiales. Bienvenidos a esta materia de psiquiatría forense, en la cual, bueno, vamos a ver primeramente la historia de la psicología, cómo llega la psicología a ser considerada como ciencia. Vamos a estudiar acerca de las enfermedades mentales, la psicopatología, y vamos a estudiar un poco lo que es el manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales del DSM-5. Vamos a ver lo que es el psicólogo forense y el psiquiatra forense. También la distinción, ¿no?, entre lo que es la psicología y la psiquiatría, o lo que es el psicólogo y el psiquiatra, cuáles son sus funciones como profesionales de la salud mental, sus alcances, objetivos, ¿no?, lo que es el informe pericial, el informe psiquiátrico, cómo se realizan estas evaluaciones psicológicas o psiquiátricas en salud mental para determinar la responsabilidad penal, la simulación, hacer el control de la simulación para, en casos para determinar responsabilidad penal. Y bueno, entre otros conceptos técnicos, vamos a hacer actividades prácticas, exposiciones, estudio de casos y simulación, entre otros, ¿no? Dentro de la materia. Me presento, mi nombre es Jorge, mi nombre completo es Jorge Mario Vega Nasif, soy licenciado en psicología, tengo maestría en psicología criminal y forense, eh, diplomados en peritaje psicológico forense, tengo una amplia experiencia realizando evaluaciones periciales en todo tipo de procesos penales. Y también como profesional de la salud, conozco las funciones, el alcance, el objetivo del dictamen psiquiátrico pericial, ¿no? Y también en qué casos utilizamos, porque el profesional de derecho tiene que saber en qué casos le conviene un perito psicólogo y un perito psiquiatra, ¿no? Entonces, todos estos conceptos los vamos a ir viendo en clases. Voy a compartirles primeramente, vamos a ver el contenido de esta primera parte. Déjenme un ratingo. Ya, quiero aquí compartir toda la pantalla. Muy bien, bueno, vamos a empezar con la presentación. Primeramente vamos a ver una reseña histórica acerca de la psicología. Vamos a ver la época del oscurantismo. Perdón que esto se cambie rapidito solo, no sé por qué. Pero vamos a ver, ahí, ¿ves? Se cambia, no sé por qué. Bueno, ya. Ahí, la concepción mágico-religiosa, lo que era el oscurantismo, ¿no? En esta época, desde el nombre ya impacta, ¿no? El oscurantismo. Había una concepción mágico-religiosa, una ignorancia total en el tema de las enfermedades mentales, de los trastornos. Estamos hablando del siglo XIII, de la época victoriana. Imagínense esa época, ¿no? No hay internet, no hay IA, no hay profesionales idóneos, un completo caos, donde en una primera instancia la Iglesia Católica es el que tiene el dominio, el poder total, ¿no? En esa época, en el tema de la enfermedad mental o los trastornos, porque al no ser concebido como una enfermedad mental, ¿no? Porque no tenían esa especialización, ese conocimiento, no creían, digamos, que la mente, el espíritu, el alma, no creían que el espíritu y el alma podían enfermar y le atribuían una característica de posesión demoníaca, de castigo de Dios, ¿no? Y que en esta época, ustedes saben que en épocas anteriores, en esta época, la mujer no tenía un valor en sí, ¿no? Era cosificada, utilizada como objeto, como diversión, digamos, ¿no? Y que no eran bien vistas, digamos, ¿no? En estas épocas. Entonces,
debido a esto, como había este dominio de la Iglesia Católica, creían que la mujer era fácilmente seducida por Satanás y que por eso tenían estas enfermedades mentales. ¿Por qué? Me explico, porque el primer registro, digamos, de enfermedad mental se llama histeria. Y en esta época la histeria, eh, ¿de qué se trata esto? Como no habían profesionales idóneos, como comentábamos, y obviamente los traumas, temas de abuso sexual, temas de, bueno, para que no nos omitan el video de, ya saben, violación, no sé si me lo van a omitir por decir eso, pero bueno, o sea, el tema es que habían estas situaciones donde era más vulnerable la mujer, ¿no? A padecer estas enfermedades mentales por esos temas, que en el varón, como era más valorado, el varón, digamos, se desarrollaban en ambientes propicios, digamos, ¿no? Donde no había esa ventaja en las mujeres. Ahora no es que todas las mujeres vivían así, digamos, ¿no? Pero digamos que estadísticamente eran más vulnerables, mucho más vulnerables. Entonces, cuando pasaba por este tipo de situaciones traumáticas graves, eh, la mente no podía elaborar ese trauma y mucho menos habían psicólogos, digamos, ¿no? Que pudieran tratar, digamos, ¿no? Entonces el cuerpo enfermaba, lo que la mente no podía elaborar, como la mente no podía elaborar un trauma tan grande, el cuerpo se enfermaba, ¿no? Por eso que se dice que el cuerpo somatiza. Soma viene de cuerpo, ¿no? Entonces, la mente no podía elaborar semejante trauma y el cuerpo lo expresaba. ¿Y cómo lo expresaba? Con, por ejemplo, ¿no? Con ceguera, ceguera parcial o total, parálisis en el cuerpo, un parálisis total en el cuerpo, mudismo, ¿no? O incluso, bueno, habían epilepsia, habían personas hasta esquizofrénicas en esa época, pero todas estas características se le atribuían a una posesión demoníaca. Por eso es que vemos aquí en esta imagen, primero el dominio de la Iglesia Católica, representado por, bueno, hay un librito encima de la cabeza de la monjita que simboliza, digamos, que ellos tenían el saber, el conocimiento de estas enfermedades mentales y que la causa era castigo divino o posesión demoníaca. Y el médico hacían tratamientos inhumanos, extremos, característicos, por ejemplo, de la lobotomía, donde se le extirpaba una parte del cerebro, donde aparentemente la persona calmaba estos síntomas histéricos, digamos, y se sanaba, digamos, ¿no? O sea, pero estaba así como o sea, quedaba pues, imagino yo en esa época, como un estado de obnubilación, un estado así como tipo vegetativo, digamos, ¿no? O similar porque se le extirpaba por una parte del cerebro y quedaban como que más relajados, digamos, ¿no? Bueno, aún en estas, digamos, estas psicosis o esquizofrenia que eran maníaco, ¿no? Una esquizofrenia maníaco-depresiva quizá, trastornos bipolares, delirantes, esquizofrenia, trastornos de identidad. Entonces, era como que la persona pues quedaba así como un estado eh, de nubilación, como le digo, o casi como vegetativo, digamos. Entonces, bueno, aquí vemos la influencia en esa época, ¿no? De aristotélica, de tomista, donde la razón y el espíritu ocupan un lugar central, ajeno a las dolencias físicas, ¿no? No consideraban que, mm, o mejor dicho, consideraban que el alma es un ente espiritual y por lo tanto no puede enfermarse el alma, la razón o la mente, digamos, no, no podía enfermar. Entonces se le atribuía una patología espiritual por la cual este tipo de afecciones físicas que se veían y no tenían una explicación biológica, se le atribuían a posesiones demoníacas referentes al pecado, ¿no? Obviamente al pecado, pasiones sobre la razón, ¿no? Entonces, como la mujer era vista como promiscua, como
como se cosificaba a la mujer en esa época, bueno, decían, bueno, ellas tienen bastante pecado y son bastante vulnerables en el sentido de la moral, moralmente vulnerables, ¿no? La razón, la moral, digamos, y fácilmente seducidas por el diablo, digamos. Ese era el pensamiento de esa época, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Un resumen, la locura era vista como una afección del cuerpo, soma, provocada por el exceso de las pasiones sobre la razón. Vemos aquí bueno, el dominio de la Iglesia Católica, como hablábamos, donde vinculado estrechamente con el pecado. Bueno, los pacientes, imagínense con esquizofrenia, epilepsia, convulsiones que no se podían explicar, digamos, ¿no? Estados así, de manía, de depresión, no eran considerados como pacientes, ¿no? Sino que eran perseguidos. Y como las mujeres había mayor índice estadístico eh, de padecer este tipo de enfermedades somáticas en el cuerpo, se las consideraba brujas, ¿no? Se las consideraba brujas y se las quemaba en una hoguera, ¿no? Imagínense qué terrible, ¿no? En esa época, las personas con esquizofrenia, psicóticos o epilépticos, que sean casados y sean quemados vivos, ¿no? Y aquí vemos la aparición de la Inquisición, que eran como un grupo de élite, ¿no? De la Iglesia Católica, encargado de perseguir, donde se intensificó además, ¿no? Esta persecución social a este tipo de personas, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene la palabra histeria? Porque es el la primera enfermedad mental en esa época, ¿no? Para esto voy a hacer un segundo video con el motivo de que no se haga muy largo, muy extenso y lo puedan ver por bloques, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video, ¿ya? Que va a estar súper interesante porque vamos a entrar a ver lo que es la histeria.